El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y de manera especial por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental. Por tanto, una amenaza para la democracia. En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción, esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil. Se respetara el marco democrático, se incrementara su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar. Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Tuvimos una pequeña pausa, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos al Festival de Cine, pero hoy estamos aquí de vuelta. Entonces, en el programa de hoy, el tema es el tema que ha movido, no sé si a propósito, no sé si coincidimos sin querer con la coyuntura, pero vamos a hablar del tema de la inmunidad parlamentaria a propósito de las reformas políticas, porque es un tema importante ahorita. El último fin de semana, las declaraciones del señor Barata sobre que le habría dado dinero al actual congresista César Villanueva, que cuando era gobernador regional, pues han movido el tema de la inmunidad porque el señor Villanueva ofreció renunciar a su inmunidad parlamentaria y de pronto saltaron muchas personas diciendo no se puede, eso no se puede hacer. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Para tener esta conversación, tenemos acá a dos personas que manejan el tema muy bien. Tenemos por un lado a Catherine Segarra, politóloga de la PUC. Katy, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y tenemos también al señor Jeffrey Radzinski, que es una estrella de las redes sociales. Pueden buscarlo en Twitter. Gracias por estar aquí, Jeffrey. Un gusto, Katy. Bueno, entonces, como decíamos, esto de las reformas políticas nos ha tenido, ha sido el tema de conversación, ¿no? Para digamos, periodistas, analistas, para interesados, y se ha involucrado muy bien a la ciudadanía, aunque sin mucha pedagogía, creo, ¿no? Creo que el presidente Vizcarra hizo bien al decir, bueno, los ciudadanos tienen la decisión ahora, pero no sé cuán bien informados estábamos y de qué depende, ¿no? De qué depende esta pedagogía necesaria para la ciudadanía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto este proceso? Veamos, es un tema jurídico, uh-huh. Entonces eso hace que quizás sea un poco más complicado para los ciudadanos entenderlo si es que previamente no hay una explicación de qué es lo que cambiaría en la realidad, uh-huh. ¿No? Tenemos en cuenta que el Congreso es una institución muy deslegitimada, eso no es novedad, pero respecto a la América Latina, el Perú tiene el Congreso más deslegitimado. Estamos primeros en algo. Sí, incluso, si bien hay una tendencia de deslegitimación en toda América Latina, el Perú sigue siendo el primero, ¿no? Uh-huh. Es importante que los congresistas generen como espacios en donde presenten simbólicamente que ellos serían capaces, por ejemplo, de renunciar a la inmunidad parlamentaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la frase de o torongo no como torongo está muy posicionada en la ciudadanía, uh-huh. Y creo que en muchos casos se muestra que es verdad. Uh-huh. Entonces, si bien ellos también podrían dar un espacio de esto, de mostrar qué es lo que cambiarían con la reforma que presentó Vizcarra, creo que también es importante simbólicamente señalar de que ellos no van en ese paso de la impunidad. Claro, porque creo que el tema de la inmunidad parlamentaria es el tema que mejor entiende la gente, ¿no? Porque estamos hablando de acusar a un político y
lo que siempre ha blindado a los congresistas es el tema de la inmunidad. Específicamente en el caso de Villanueva, creo que grafica bastante bien ese tema, ¿no? Él dijo que renuncia a su inmunidad parlamentaria y han saltado a decir que no es posible. ¿No es posible? El asunto de la inmunidad es particularmente sensible con la ciudadanía porque toca fibras que tienen que ver con el repudio precisamente a la clase política. Para ponerlo en perspectiva, un principio fundamental de la democracia es el de igualdad ante la ley. La figura de la inmunidad, la institución de la inmunidad, en buena cuenta es una excepción al principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque teóricamente lo que pretende es que los congresistas puedan ejercer sus funciones legislativas, de fiscalización, de representación sin problemas. Es decir, no puedan ser denunciados por difamación, no puedan ser llenados de juicios y eso les impida, digamos, una representación efectiva. Esa es la lógica de la inmunidad. Sin embargo, la sensación de la ciudadanía, sensación fundamentada en una serie de antecedentes, es que se utiliza el Congreso de la República y algunos otros cargos, porque no solo los congresistas tienen inmunidad, como un refugio a la comisión de delitos. Entonces, antes de responder la pregunta puntual, quería poner en perspectiva por qué es tan sensible y tan cercano a la gente. Porque la indignación en relación a la actuación de nuestra clase política se ve, digamos, conjugada, converge con una serie de acciones. Una de ellas es precisamente huir de la acción de la justicia. Y vemos algunos casos. Hoy, en este Congreso de la República, en los últimos 3 años, han habido 11 solicitudes de levantamiento de inmunidad respecto de 9 congresistas, porque los congresistas Mamani y Ananculí, sobre ellos pesan 2 solicitudes de levantamiento de inmunidad. Y a partir de eso respondo tu pregunta. No es tan automático el tema del levantamiento de la inmunidad. La propia Constitución, el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, se refieren al levantamiento de la inmunidad y tiene que haber una solicitud de la Corte Suprema. Y hay una comisión de levantamiento de inmunidad y luego se vota en el Pleno del Congreso de la República. Y tenemos varios antecedentes. Entonces, para revisar el tema legal, la arquitectura legal en torno a la inmunidad, no solo hay que irnos a la Constitución, hay que irnos, por ejemplo, al reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Y si me permites, para redondear la idea, en el reciente caso del prófugo Edwin Donaire, congresista electo por APP, el argumento de defensa jurídico era que no se le podía levantar el fuero, no se le podía detener tampoco hasta que haya una sentencia firme. Y ahí había, digamos, una interpretación contrapuesta entre lo que decía el Código Procesal Penal y lo que dice el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley y que habla de sentencia firme. Entonces, si queremos realmente revisar la figura de la inmunidad y ir con la tendencia de democracias más desarrolladas, que es tener inmunidad solo para cuestiones muy puntuales y muy específicas y no desnaturalizar, tenemos que revisar todo el marco legal. Porque lo que tenemos en la práctica es una sensación de impunidad a partir de la utilización de esa inmunidad. Claro, pero justamente por eso mi pregunta de si no se puede, entonces, digamos, Villanueva fue a decir que me levante la inmunidad, no se puede, pero lo que de repente puede hacer es acelerar el proceso del levantamiento, ¿no? Con su disposición de no poner ninguna traba, o no, o simplemente quedó para la Cámara. Yo creo que el peso ahí es el peso simbólico que Villanueva realiza, ¿no? Es como señala, yo no voy a poner exactamente eso, de trabas para allanarme con la inmunidad, ¿no? Busco que me investiguen. Entonces, eso, si bien no modifica el libre, no sé, el libre camino que realmente, que como Jeffrey ha señalado, va el camino de la inmunidad, pero sí es un gesto importante, ¿no? Pero entonces, en las reformas que presentó el presidente Vizcarra, este tema de la inmunidad fue un tema muy observado, ¿no? Como decíamos al principio, es de repente el tema que la ciudadanía tiene más claro.
¿no? Porque, claro, o sea, históricamente todos los congresos son mal vistos, siempre que viene un nuevo congreso decimos este es peor que el anterior, pero yo creo que este sí es el peor. No. Hay un punto, justo señalaba Jeffrey, de que es verdad, son 11 levantamientos de inmunidad y vamos alrededor de 3 años. 11 solicitudes. 11 solicitudes de levantamiento de inmunidad, y en el periodo parlamentario pasado han sido 14, entonces ya definitivamente los vamos a pasar ahora. Ya pasamos la mitad ya. No, ya tenemos más de la mitad en la mitad del tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Pero este tema de la inmunidad decía, según la propuesta del presidente Vizcarra, tuvo problemas al momento de ser aprobado por el Congreso, ¿no? El Congreso, muchas personas salieron a decir que había desnaturalizado la propuesta inicial. ¿Podemos hablar un poquito de esa desnaturalización? Claro, o sea, en la propuesta que lleva la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, señalan de que quien debe generar ese levantamiento de inmunidad es la Corte Suprema. Uh-huh, claro. Y lo que realiza ahora el Congreso es que no, que debe ser el mismo Congreso. Entonces, eso señala, o sea, muestra que no quieren soltar ese poder, ¿no? De juzgar y ser juzgados. Claro, pero entonces sí desnaturalizaron el tema, ¿no? Yo creo haber ahí 2 puntos. El primero, creo que es discutible la propuesta que hacía el Ejecutivo en relación a que sea la Corte Suprema, y varios constitucionalistas se han pronunciado al respecto, y si uno analiza, digamos, la legislación comparada, pero creo que el tema de fondo pasa precisamente por la intención del Congreso de no relativizar, digamos, de no flexibilizar la figura de la inmunidad. Y esa es la discusión. Si es la Corte Suprema o es otra entidad, si es el propio Congreso con un, digamos, procedimiento más expeditivo, es lo que se puede discutir. Pero el asunto de fondo es que hoy en la práctica la inmunidad parlamentaria sí está sirviendo como un refugio y está desnaturalizando la propia esencia de la institución de la inmunidad. Ese es el tema de fondo. Hay un aspecto que creo que es importante también en relación al proyecto presentado por el Ejecutivo de inmunidad, que difiere de otros. Como el proyecto de inmunidad tiene alcance constitucional, a diferencia de lo que sucede con proyectos, digamos, de ley que modifican la ley de elecciones u otras normas, en el caso de modificaciones constitucionales no puede ser observada por el Ejecutivo una vez que se aprueba. Y ese no es un detalle menor, claro, porque digamos que tienes que dar la batalla antes de que haya la votación en el Congreso, y requiere también, digamos, otro nivel de aprobación, porque implicaría la modificación de la Constitución. Y eso me lleva a una segunda reflexión. Yo soy muy crítico de la gestión que hace el Congreso, al igual que tú, creo que están haciendo, y al igual que la gran mayoría de peruanos, un pésimo trabajo. Pero también creo que muchas veces nuestra indignación nos lleva a buscar algunas medidas que son mucho más inmediatistas y coyunturales, y ahí entra, por ejemplo, el masivo respaldo de la mayoría a la no reelección de parlamentarios. Yo creo que fue un error. Y en el caso de la inmunidad, creo que también esa indignación nos lleva a no ver el tema en perspectiva, y las modificaciones a la Constitución tienen que tener una vocación de permanencia en el tiempo mucho mayor. Entonces, yo invitaría una reflexión también en ese sentido, ¿no? Claro, pero es que ahí el tema importante es que la gente ve la salida, la no reelección es la salida más inmediata, ¿no? No está viendo una solución a largo plazo, pero digo, de repente, no sé, para el debate, de repente podemos hablarlo en el siguiente bloque, porque creo que ya tenemos que ir a la pausa. De repente podríamos empezar con estas medidas así efectivas a corto plazo, para luego apostar por medidas a largo plazo, ¿no? Bueno, ahí les dejo la pregunta para el siguiente bloque, vamos a una pausa. Estamos de vuelta, todavía seguimos en el primer bloque de Amigos con Derechos, este programa en el que regresamos a nuestra frecuencia habitual. Y bueno, estábamos conversando con Katy Segarra y Jeffrey Radzinski,
¿Lo pronuncié bien? Muy bien. No, y estábamos hablando antes de ir a la pausa, ¿no? De si de repente era posible conjugar pues estas reformas que se ven como cortoplacistas o que se ven como más de repente populistas, como el hecho del tema de la no reelección, ¿no? Y Katy nos decía durante la pausa que no había académicos que apoyen este tema, ¿no? No, para nada. Pero sí, claro, o sea, yo tengo una duda, ¿no? O sea, de repente es la forma en la que la población, en la que nosotros los ciudadanos entendemos que, bueno, no va a haber otro congresista, no sé, no voy a volver a ver a Rosa Bartra en el próximo congreso, ¿no? Por ejemplo. Pero puedes verlo en el siguiente, después de la última elección. O sea, no es que la reelección es inmediata, la no reelección es inmediata, pero ahí puedes volver a verla. Y en todo caso, a Rosa Bartra la han elegido la población, o sea, una parte de la población la ha elegido. Claro. Entonces, es un castigo inmediato, pero no funcional, porque es necesario, como había mencionado, que los parlamentarios se profesionalicen. O sea, es un periodo de aprendizaje que no obtienen los nuevos parlamentarios. Y la cantidad de reelección acá en Perú es muy baja. Entonces, sí es importante que se reelijan los congresistas. Está bien, a uno no le puede gustar X congresista, pero hay otros ciudadanos que sí se sienten representados por él. Lo que pasa es que hay muchos congresistas, estamos acostumbrados a ver la cara de los mismos congresistas, no de todos, no de los 120, 130, sino que, por ejemplo, vemos siempre a Mauricio Mulder, vemos siempre a Jorge del Castillo, por más que Jorge del Castillo no estuvo un periodo, saltó un periodo, pero nos tenemos en la cabeza que ha estado siempre ahí, ¿no? O a Luciana León, que tiene más o menos los últimos 15 años de parlamentaria, ¿no? Entonces, mira, todos son apristas. Sí, pero también está Luz Salgado o Vitocho. Bueno, Vitocho es eterno, ¿no? Johnny Lescano también, pero o sea, bueno, Luz Salgado también dejó un tiempo, volvió, pero tenemos esta idea de que son los mismos cuando no siempre son los mismos. Para ¿no? nada, la renovación es mucha. Pero, por ejemplo, ¿por qué tenemos la idea de que Luz Salgado está hace 40 años en el Congreso si estuvo un gran periodo fuera? Creo que hay dos factores, ¿no? El primero, que es, a pesar que tenemos 130 congresistas, los que mediáticamente tienen impacto y los que políticamente mueven la agenda, no son más de 20 o 25. Y el resto, digamos, sigue alguna consigna, vota y no tiene mayor, digamos, ni presencia, ni pone puntos en la agenda. Yo creo que eso habla también de la precariedad de nuestras propias organizaciones políticas. Sería, creo que muy generoso llamarlo partidos en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Y por qué vemos las mismas caras? Bueno, porque no hay renovación al interior o porque no surgen nuevos liderazgos. Pero si me permites volver al tema de la no reelección, creo que para verlo en perspectiva tendremos que retroceder 3 años, cuando el Congreso anterior, en su último año, en su último año del quinquenio, aprobó la no reelección para alcaldes y gobernadores. Es cierto. Y eso fue muy aplaudido también en su momento. Algunos opinamos en contra, incluso en el diario El Comercio pude publicar una columna que fue bastante criticada en ese momento, porque claro, no era popular, era como hoy decir que está muy mal que se haya prohibido la no reelección, pero claro, es ese mismo Congreso, si bien cambiaron algunas caras, que prohibía a los alcaldes y los gobernadores, ahora se queja de prohibirla de los congresistas. En realidad, creo yo, debería permitirse la reelección de todas las autoridades, como es en la mayoría de democracias desarrolladas del mundo. Por 2 razones, como bien explicaba Katy, porque la política también tiene que profesionalizarse y eso requiere una cantidad de años y experiencia en el cargo. Y la segunda es para generar incentivos sobre las propias elecciones. Sobre eso también se ha escrito mucho y hay muchas pruebas sobre la materia. Entonces, esa es un poco la situación. Y volviendo al comentario anterior, el problema con las modificaciones a la Constitución, que ven la coyuntura de momento y el aplauso rápido, es que corremos el riesgo de buscar modificaciones a la Constitución todos los años. Y si es nuestra norma fundamental, digamos, está muy bien que la adaptemos y la modifiquemos. Eso es estupendo, pero no podemos, según pues el debate público del momento y los titulares del momento, ir modificando la Constitución, porque eso no nos da, digamos, estabilidad sobre las reglas de juego más básicas, ¿no? Creo yo que sobre eso cabe la reflexión de fondo, y eso va para los 2 temas, para la inmunidad, para la no reelección, en general para todos estos debates. Y ojo, yo creo
que estamos avanzando algo. Si bien es una reforma muy parcial, creo que es bueno que tengamos un debate público sobre la necesidad de algunas modificaciones. Sí, porque creo que es la primera vez que todas, o sea, que en las casas a la hora del almuerzo se puede hablar de la reforma en la Constitución con temas claves, con temas puntuales. No es como la Constitución del 93 que... Está bien, yo estaba muy chiquita, no me acuerdo bien cómo debatía la gente, pero estoy completamente segura de que la mayoría de personas no tenía muy claro cuáles eran los puntos en los que estaba cambiando la Constitución del 93 con respecto a la del 79, salvo una que otra cosilla, ¿no? Que era muy evidente. Pero en este caso, a la raíz de lo que ustedes dicen, dos cosas. Por un lado, con el tema de la no reelección de alcaldes que aprobó el anterior Congreso, lo primero que se me viene a la cabeza era, por ejemplo, no había forma de sacar de la alcaldía al señor Miyashiro en Chorrillos. O sea, otro prófugo, ¿no? Otro prófugo. De la justicia. O sea, claro, está bien, el voto es popular, la gente es la que lo pone ahí, pero si nos vamos a poner a analizar por qué la gente vota como vota, en el caso específico de Chorrillos, por ejemplo, nos da para 2 programas más, ¿no? Pero digamos, no había forma de sacarlo, ¿no? No había forma de sacarlo, y esto de prohibir la reelección fue la única forma que hubo de sacarlo, y bueno, ahora está prófugo, ¿no? Pero claro, o sea, ahí tenemos un tema de un resultado inmediato, ¿no? Sí, muy puntual. Una cosa es no permitir la reelección, pero otra es la posibilidad de limitarla. Solo quería acotar eso. Okay. Lo que sí se puede hacer es decir, solo hay una reelección inmediata o máximo 2 reelecciones inmediatas. Y se limita. Yo no me voy al otro extremo. A mí, yo coincido contigo, me parece que con una serie de asistencialismos y poca transparencia, algunos se quedan en el cargo pues 20 años, 25 años. No me refiero a eso, pero puedes permitir una reelección, o máximo 2, no sé, se podría debatir, a eso me refiero. Claro, generar incentivos para hacer una buena gestión, ¿no? O sea, tanto como alcaldes como para congresistas, porque... O sea, con lo que decíamos, no hay ningún incentivo ahora para que los congresistas de ahora, o sea, en este periodo, hagan una buena gestión. Es que eso a mí me parece triste, o sea, porque tendríamos que incentivarlos a que hagan una buena gestión. O sea, se supone que están postulando el cargo, que están asumiendo una responsabilidad para hacer bien las cosas. Está bien, sí entiendo el tema de la carrera política, pero me pregunto, si una persona que ya tiene yo también pienso como ustedes con respecto a la reelección, yo también creo que sí deberían reelegirse los congresistas, pero bueno, estamos en una democracia. Pero, digo, por ejemplo, Tania Pariona, Alberto de Belaúnde, Marisa Glave, que son para mí congresistas a uno, con todos los bemoles que podemos tener como seres humanos, para mí son los mejores congresistas que tenemos. Pero ellos 3, por ejemplo, ¿tendrían chance de seguir su carrera política fuera del Congreso? ¿Cuáles son las opciones que tiene un parlamentario en un país como el nuestro, donde no hay un sistema de partidos, para continuar una carrera política? O sea, estar en otros cargos del Estado, intentar posicionarse, o desarrollarse en su tema, no sé, en el tema que cada uno tenga. Pero ese es el problema, pues, ¿no? La precariedad de los partidos genera de que las figuras alcancen un cierto pico y de ahí luego desaparezcan. Son pocos los que se mantengan en el tiempo. Entonces, por eso yo estoy totalmente en contra de la no reelección. O sea, si no tenemos espacio más allá del Congreso. Entonces. Yo creo que hay espacio. Otros espacios del Estado, ¿no? Como dentro del Estado, pero, Estado. O sea, digamos, su formación sería más en la burocracia del Estado que en el tema político, ¿no? Porque, o sea, ellos han llegado al Congreso con un partido guanabí, no sé cómo llamarlo, pero con un soporte entre comillas, ¿no? Sí, una estructura, por lo menos una organización en teoría, ¿no? Claro, a veces o sea, tanto Frente Amplio como PPK ya... Sí, ya ninguno existe. Ya no, bueno, no el primer año del Congreso, las 3 principales fuerzas políticas, ¿no? Frente Amplio, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, tuvieron, digamos, crisis severas, ¿no? Y ya el segundo año tenían, pues, decisiones enormes. Entonces, eso es un poco el reflejo. Pero si me permiten tratar de verlo en positivo, yo creo que hay algunos espacios para que los políticos, digamos, relativamente jóvenes que están en el Congreso tengan una carrera a pesar de la no reelección. Uno es tratando de fortalecer sus propias organizaciones políticas. Ese es un espacio real. 2, efectivamente, como decías, la parte más burocrático, tecnocrática del Estado. 3,
mi sensación es que en la política local, en la gestión municipal y regional, se requiere de políticos con experiencia. Son cargos ejecutivos y recordemos también que en ese marco hay una suerte de cargos legislativos que son los regidores. Lo que pasa es que están muy desacreditados. Pero, vamos, ¿por qué no tener a políticos con experiencia que vayan en las listas de candidatos? Dos de los que señalaste son de Lima Metropolitana, pero digamos en un caso en listas o postulando a gobernadores o en listas, digamos, de gobernadores para ser consejeros, para ser la parte legislativa y fiscalizadores de gobiernos regionales. Ahí es donde se tiene que hacer política y ahí es donde hay una carencia enorme. Si me permite decir la parte más tecnocrática, si uno ve la poca ejecución de inversión pública en lo que va del año, no es una sorpresa que baje la inversión pública en los años de nuevas autoridades locales y regionales, pero lo de gobiernos regionales, digamos, es lo más bajo este año. Si tú lo comparas con hace 4 años que también eran nuevos, este año estamos peor. Es verdad que todos son nuevos porque no había reelección, pero ahí falta tecnocracia, falta política, falta decisión, y yo sí veo un espacio importante, digamos, donde algunos políticos pueden hacer carrera. Ok, muchísimas gracias, Katy, muchísimas gracias, Jeffrey. De verdad ha sido súper chévere tenerlos en este bloque y espero que nos volvamos a encontrar pronto porque sería interesante continuar esta conversación. Gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos. Dato de PUC. El Pleno del Congreso aprobó el pasado 25 de julio el dictamen de la Comisión de Constitución que busca modificar el artículo 38 de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el texto sustitutorio aprobado no recoge la propuesta original del Ejecutivo que planteaba que esta prerrogativa sea revisada por la Corte Suprema. Tras la votación a favor de la propuesta, que fue sustentada por la congresista Rosa Bartra, el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, explicó que este proyecto deberá ser sometido a referéndum al no haber alcanzado los 87 votos necesarios. A diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, en el proyecto aprobado por el Pleno se insiste en que sea el propio Congreso el encargado de revisar los casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria y no la Corte Suprema. No obstante, la iniciativa corta los plazos para revisar estos casos. Esto fue el dato de PUC. Bueno, bienvenidos al segundo bloque del programa de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque estamos con dos chicas súper capas que manejan muy bien el tema. Tenemos a Natalia Gutiérrez, ella es coordinadora del área de Proética. Natalia, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos a Ana Neira, ella es abogada por la PUC y es exsecretaria técnica de la Comisión de Reforma Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Anita, por estar aquí otra vez. Bueno. Siempre es bueno tenerte en estos lares. Bueno, estábamos hablando en el programa de hoy de la reforma política, pero específicamente del tema de la inmunidad, ¿no? A mí me gustaría empezar con Ana por un temita, ¿no? Porque tú habiendo trabajado en la Comisión de Reforma Política, ¿no? ¿Cómo viste estos cambios que se hicieron en el Congreso? Claro, además hay que recordar que en realidad el proyecto de inmunidad que se ha aprobado no es el inicial de la Comisión de Reforma Política, porque todo este debate que tuvimos de si el Congreso realmente quería aprobar la reforma vino con el primer archivo del primer proyecto de inmunidad. Exacto. Luego se presenta el nuevo proyecto de inmunidad que en esencia es muy parecido y viene la confianza que tenía, creo yo, una condición básica que era esta idea de que lo viera un órgano diferente al Congreso. Y es justamente lo que el Congreso no aprueba, pero además si ya nos podemos analizar el texto es bien preocupante lo que se ha aprobado porque, digamos,
estamos generando una fórmula según la cual cualquier, así lo dice además el texto, cualquier medida limitativa de derechos tiene que ser aprobada por el Congreso. Y aquí estamos hablando no solo de una detención, podemos estar hablando incluso de un embargo, podemos estar hablando incluso de, no sé, de cualquier cosa que vaya a afectar tu patrimonio, ni siquiera solo tu persona. Así. Entonces, un desherraje, no sé, diferentes medidas contra un congresista tendrían que ser aprobadas por el Congreso. Lo que pasa es que Entonces, nosotros... ¿de qué estamos hablando realmente? Ya es una protección que no es solamente la idea inicial de la inmunidad que hablaremos seguro ahora, sino ya es una protección bastante desmedida de un congresista solo por el hecho de ser congresista. O sea, digamos, nosotros relacionamos el tema de inmunidad básicamente con una denuncia, ¿no? Con que lo denuncien, Claro. no sé, por alimentos, Exacto. por corrupción, qué sé yo. Pero entonces esta nueva propuesta del Congreso lo que ha hecho es, en lugar de, o sea, en lugar de descentralizar el poder de ejercer una inmunidad, o sea, lo ha hecho más fuerte. Así es. Lo que ha hecho es extender y ampliarlo, como dice Ana. Antes de la propuesta y de la modificación que se hizo era la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Para autorizar el proceso, la investigación, la formalización de la investigación preparatoria por delitos comunes o la detención y la ejecución de una condena. Pero ahora lo que ha hecho el Congreso es ampliar y para el impedimento, por ejemplo, de salida del país, por el allanamiento del domicilio, para medidas cautelares de embargos, por ejemplo. Entonces, para todo ello ahora se requiere autorización del Congreso. Se ha ampliado completamente y se ha desnaturalizado completamente la figura. Y, o sea, digamos, entonces sí el Ejecutivo podría... Es que yo he escuchado a Salvador del Solar muy conciliador con este tema, ¿no? Me imagino que no quiere seguir avivando las peleas que tiene con el Congreso. Bueno, lo que sí dijo es que 5 de las 6, ¿no? O sea, esta es la 6. Esta es la 6, pero sí, y bueno, y el presidente también en el discurso dijo, se refirió específicamente a esta, y claro, si el objetivo principal, uno, era por lo menos sacarla del ámbito, eso no se ha conseguido, pero además ampliar este ámbito es demasiado, ¿no? Estamos hablando además de, hay instituciones también como Proetia, como varias otras, que plantean eliminar la inmunidad parlamentaria, como lo que pasa en Colombia, por ejemplo, y nosotros más bien lo que estamos haciendo es reforzar una institución que ya tiene sus problemas y que ya nos ha demostrado que los congresistas o el Congreso como todo le cuesta autorizar el levantamiento de inmunidad. Entonces, imaginemos, hay que hacerle un embargo a la casa de X congresista. ¿El Congreso tiene que aprobar eso? Imaginemos cuántos pedidos se van a autorizar. Entonces, creo que en verdad no estamos resolviendo los problemas que, por ejemplo, la comisión identificó en su primer momento, que eran dos, ¿no? Uno es cierto, es la demora, pero también el problema era un Congreso resistente a autorizar pedidos de inmunidad. Esos dos problemas no los estamos solucionando con la fórmula, y es más, creo que los estamos agravando al ampliar el ámbito, ¿no? Bueno, pero también no tenemos confianza en los congresistas, Sí, ¿no? además. O sea, tenemos motivos para no confiar en ellos, pero digamos, ellos mismos parece que no confían en ellos, ¿no? Si estamos incluso si están ampliando el tema de embargos, de cerrajes, qué sé yo. Sí, además, ten en cuenta que se están iniciando investigaciones por temas de Odebrecht, temas de Lavajato, donde están involucrados congresistas. Y hasta este momento, un fiscal, como los fiscales que están a cargo de estas investigaciones, pueden iniciar investigaciones preliminares donde se pueden dar estas medidas restrictivas, sin necesidad de formalizar la investigación preparatoria. Con esto ya no se podría. O sea, tendrían prácticamente impunidad completa. O sea, es peligroso que se apruebe Totalmente. esta... Y probablemente, hay que decirlo, muchos han estado calculando eso al momento de aprobar este texto, pensando en su protección mayor frente a estas investigaciones, porque como bien dice Natalia, antes la interpretación era, recién cuando tú vas a ir a un proceso judicial, tiene que haber autorizaciones por parte del Congreso, ¿no? Para que te juzguen, digamos. Y en cambio todo lo previo, todo lo fiscal, era sin autorización del Congreso, pero con una fórmula tan abierta como toda medida limitativa de derechos, prácticamente todo tendría que ser aprobado por el Congreso sí o sí, ¿no? Desde las cosas más pequeñas como el embargo, como el impedimento de salida del país. Entonces, sí es cierto que esta fórmula todavía le falta una segunda votación. El llamado, por supuesto, es a que reflexionen un poquito, pero ese es el esquema en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si esta fórmula pasa a una segunda votación? Como es una modificación constitucional, ¿el presidente puede observarla? No puede. No. De hecho, no. Entonces, si pasa una segunda votación, nos fregamos. Es una reforma constitucional Así es. aprobada, efectivamente. Y además recordemos que se dio en un contexto cuando el día que se debate esto, que era el último día, tenían el plazo, Claro. lo aprueban en el mediodía y cuando no alcanzan los votos, esto tenía que pasar a referéndum. Y
se dan cuenta de lo que habían hecho y a las 10 de la noche aprueban esta reforma. Además, esta no era la propuesta, se dan modificaciones y finalmente se aprueba esto. Porque cuando se presenta el pedido de unos congresistas para que se revise esta aprobación, se modifica completamente y se agrega la última... Esa frase de la medida limitativa. Exacto. Que es terrible. Sí. O sea, en una hora se discute y como dice Ana, eso no estaba ni en la propuesta, ni en el informe de la Comisión de Constitución, no estaba en ningún momento. Claro. En una hora se decidió. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? O sea, tendríamos que, yo creo que la presión de la opinión pública tendría que hacer que no aprueben la segunda votación, ¿no? Y además, o que por lo menos no la aprueben con la cantidad de votación necesaria para que baste eso. Porque digamos, ellos necesitan 87 votos, tuvieron 90 en la primera votación, o hasta 92 creo. Y nosotros lo que tendríamos, o sea, digamos, ahí hay dos alternativas. Una que, claro, esperando que la mayoría del Congreso reflexione y no se apruebe, pero por lo menos, ya en términos más micro, que no lleguemos a los 87 votos y entonces no puedan con eso nomás aprobar la reforma constitucional, ¿no? Si no se llegan los 87 votos, ¿regresa a comisión? ¿O en realidad, si no, en principio lo que pasaría es que tendría que ir a referéndum. Okay. Pero justo revisando antecedentes, han habido hasta 2 casos que a pesar de tener la votación requerida no se ha convocado a referéndum, no en este gobierno, ¿no? Sino en gobiernos previos, ¿no? Pero en todo caso ya abriríamos un nuevo debate en ese momento, pero por lo menos no tendríamos ya la reforma constitucional aprobada, que es lo que creo todos estamos temiendo con este texto finalmente que se aprobó en primera votación, ¿no? En el bloque anterior mencionamos el tema del congresista César Villanueva, ¿no? Que ha sido pues involucrado en el tema de Odebrecht, y él salió a decir pues que renuncia a su inmunidad. Ya me explicaron que no puede, que no puede, pero en todo caso es un gesto porque él no se va a defender, no va a poner ninguna traba para que le levanten la inmunidad para investigarlo. Sin embargo, el proyecto que tenía el Ejecutivo, y disculpen la ignorancia porque no me había fijado en este tema yo, ¿se contemplaba que un congresista pueda renunciar a su inmunidad? No, de hecho no estaba contemplado porque, digamos, cuando uno entiende... O sea, no porque tanto que no sea común, sino porque en realidad si uno se pone a pensar y entendemos la inmunidad como una... No es un derecho de alguien, no es como mi derecho como persona, sino es como una protección que tengo por ser congresista, pero no por mi persona, sino porque quiero que puedas ejercer tu función de congresista. Es decir, yo quiero que tú puedas fiscalizarse y que te pongan 40 denuncias. Eso es lo que está detrás de la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cómo yo como persona podría renunciar a eso? Pero claro, evidentemente es un gesto político y lo que él probablemente va a hacer es no oponerse a nada, ¿no? No va a apelar los levantamientos, no va a cuestionar, porque claro, tenemos congresistas que sí más bien cuestionan cada acto contra su inmunidad, ¿no? Así es, como dice Ana, no es un derecho del parlamentario, más sí es una garantía para que funcione el Congreso, porque imaginémonos que los 130 congresistas estén procesados por las opiniones o por la fiscalización que realizan. Sería básicamente poner en cuestionamiento el funcionamiento del Congreso. O sea, no, sería imposible. Por eso se dice que es necesaria esta garantía, ¿no? Pero una consulta. Por ejemplo, ¿en qué casos sí aplica o sí está correctamente utilizada la inmunidad parlamentaria? Cuando se ejerce fiscalización, ¿no? O sea, dame un ejemplo de un juicio o una denuncia injusta que se le pudiera poner a un congresista. Bueno, es verdad que el congresista García Belaúnde sí ejerció una gran fiscalización sobre el caso Orellana, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de la vida real. No podemos negar que él estuvo detrás de promoviendo las investigaciones, denunciando, y el Grupo Orellana, con la fuerza que tenía en aquel momento, lo denunció muchísimas veces, ¿no? Entonces, en ese caso sí tenía sentido, ¿no? Pero hay otras situaciones como el congresista Donaire, como el congresista Mamani, o Benicio Ríos, que no tenía sentido que la inmunidad de arresto los protegiera, ¿no? Porque en ese caso era para la ejecución de condenas. Además de eso, nosotros cuando revisamos la información, por ejemplo, vemos no solamente problemas dentro del Parlamento cuando deciden archivar o cuando deciden prolongar pronunciarse, ¿no? Un prolongamiento en pronunciarse respecto a un caso en concreto. También dentro del propio Poder Judicial a veces se dilata demasiado o no existe una debida información de cuál es el procedimiento correcto para que se solicite la autorización de levantamiento de inmunidad. Es decir, sí se requiere una reforma dentro del Congreso para la modificación del artículo 16, inclusive del reglamento del Congreso, pero también dentro del propio Poder Judicial y la Corte Suprema del procedimiento correcto que debe seguir, ¿no? Pero, como vemos, inclusive en esta última modificación se agrega al Tribunal Constitucional, inclusive. Sí, claro. O sea,
vemos que todavía se niega a que la Corte Suprema sea quien evalúe, pero sí se acepta que el Tribunal Constitucional sea quien pueda pronunciarse al respecto. No entendemos verdaderamente cuál es el sentido cuando también el Tribunal Constitucional Tiene sus propios problemas, y no solo eso, ¿quiénes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. De la República también. Lo que sí es cierto es que entre las fórmulas de negociación, porque claro, en ese momento yo estaba muy cerca de ver cómo pasaba, ¿no? Estuvo el Tribunal Constitucional como posibilidad total, estuvo la posibilidad de dividir, por ejemplo, la inmunidad de arresto y de proceso, es decir, que la inmunidad para que te juzguen la tenga el Tribunal Constitucional y la inmunidad para que te detengan la tenga el Congreso, ¿no? O sea, se barajaron algunas fórmulas, pero al final terminó siendo, bueno, esta que se aprobó en una hora básicamente, ¿no? Porque en la mañana ya habían aprobado otra, Sí, claro. que yo la verdad creo que era peor, pero esta fue como su fórmula de mejoría, ¿no? En teoría. Pero digamos, contestando tu pregunta al contrario, o sea, ¿qué no debe proteger la inmunidad, por ejemplo? No debería proteger, creo yo, nada previo a que eres congresista, ¿no? Es decir, en esos casos, lo que uno realiza no siendo congresista no debería tener este ámbito de protección. Por ejemplo, tenemos muchos casos de congresistas que por hechos ocurridos antes, imagínate por Estado Donaire, ¿no? Que es un caso que hemos hablado mucho. Sí. Esos hechos los realizó él cuando era militar o ex militar, pero no cuando era congresista. ¿Por qué tendría que el Congreso protegerlo de ser detenido con una sentencia en primera instancia, primero y luego firme, solamente porque ahora es congresista? O sea, eso es algo que deberíamos delimitar, y desde la propuesta se limitaba desde la Constitución, y claro, también exigiría cambiar el reglamento del Congreso y toda la forma como se entiende la inmunidad desde el Poder Judicial. Ahora, ¿no sería mejor que congresistas con ciertos procesos no lleguen a ser congresistas? Bueno, me vamos a una pausa y regresamos con la respuesta a esa pregunta. Y bueno, entramos al último bloque de nuestro programa de hoy, del programa número 20 de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de toda la locura que nos trajo la Feria del Libro, el inicio del Festival de Cine y el fin de los Panamericanos, aquí estamos hoy aterrizando un poco otra vez en la realidad nacional, ¿no? O sea, digo, ayer mientras se veía la clausura de los Panamericanos, en otro canal estaba siendo entrevistado a Salvador del Solar, ¿no? Hablando justamente de este tema de la inmunidad a raíz de lo que sucedió con el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Entonces, antes de ir a la pausa hablábamos, ¿no sería de repente, partimos de la premisa en la que no confiamos en quienes postulan al Congreso, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos confiar en los postulantes,
porque algunos postulan simplemente para, no sé, para salir bien librados de algún tema, para llevar una vida fácil durante 5 años, o para ser el soporte de una organización más, no sé si más fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurría el caso de Fuerza Popular. Hay algunos congresistas de Fuerza Popular que son muy conocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, Rosa Barta, siendo nueva, es súper conocida, ¿no? Daniel Salaverry se hizo muy conocido, y así podríamos nombrar otros. Pero ellos se hicieron conocidos por ser voceros, por defender ciertas posturas, pero hubo otros congresistas tipo Yesenia Ponce que se hicieron conocidos por otras razones, ¿no? Y ellos en realidad parece que hubieran entrado al Congreso como que a hacer bulto, ¿no? Hacer bulto en Fuerza Popular, ¿no? Eran parte de la mancha de Fuerza Popular y bueno, no han destacado por nada en especial, por nada bueno en especial, ¿no? Entonces, lo que pensaba era, antes de la pausa les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si se ponen de repente como requisitos para ser congresistas, para postular al Congreso, no tener ciertos procesos? O sea, no estar procesado por ciertos temas de repente, o ¿lo contemplaron, me decías, fuera de micros al momento de elaborar la reforma? Bueno, en la comisión en realidad lo que se planteó fue que se impidiera que se postule por tener una sentencia en primera instancia. O sea, pensemos que ahora, para que uno no pueda postular como candidato, tiene que haberse agotado todas las instancias, que claro, es primera, es segunda, y a veces por ahí y te ponen una demanda de habeas corpus o una queja, entonces te puedes pasar 20 años en el proceso hasta que sea firme tu condena. Y eso hace que mucha gente con condenas, pero claro, en primera instancia, no puedan postular hoy. De hecho, lo hemos visto en las elecciones regionales y municipales, sobre todo, que es cierto que algunos argumentos decían, pero son porcentajes muy bajitos, sí, pero ya que un alcalde o un gobernador regional entre con una condena, cualquiera que sea, sobre todo si es corrupción, ya es un problema, ¿no? Sí, claro. Entonces esto es un tema que no hay que pensar solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, porque es la representación que le damos a la gente. Entonces, claro, esa era la propuesta. A mí me hace un poco de ruido los procesos en trámite, en el sentido, por dos razones, ¿no? Primero, claro, de un tema principista y de derechos humanos, porque tenemos el derecho de participación política, y la idea es limitarlo de manera razonable, y creo que con una denuncia es un poquito mucho para limitar tu derecho, ¿no? Y luego también por el uso político del tema, porque por ahí podría alguien denunciarte solo para impedir tu candidatura. Entonces, yo creo que la fórmula de primera instancia es una fórmula que funciona. Se aprobó al final la reforma constitucional de esto en primera instancia, ¿cierto?, en el Congreso. Hablando de primera instancia. Esta sí, hablando de primera instancia, se aprobó en primera votación en el Pleno del Congreso y habrá que esperar la segunda votación. Pero claro, tiene algunos problemas, porque dice, claro, sentencia de primera instancia, pero conforme a ley. Entonces, el problema es qué cosa va a decir la ley. Por ahí imaginemos que lo limita sobre algunos delitos. Pero bueno, por lo menos hemos logrado que ya esta idea que teníamos ya ahora de que tenía que ser segunda, tercera, hasta cuarta instancia, ahora por lo menos va a ser en primera, ¿no? Entonces eso ya es un avance que habrá que esperar que se apruebe en la segunda votación del Pleno, que esta sí queremos que pase y no la de inmunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, yo insisto, entiendo el tema de la primera instancia, pero no es lo mismo una denuncia por corrupción a una, no sé, pues a una denuncia por algo que podría ser inventado, ¿no? O sea, no se me ocurre un tema ahorita, pero sí hay denuncias que simplemente son, con el perdón de las abogadas, simplemente son jugarretas de abogado para complicarle la vida a alguien o para complicarle el proceso a alguien. Lamentablemente se dan. Lamentablemente tipo el hurto, ¿se acuerdan del robo del cable, que era este hurto de la congresista? Claro. Por ejemplo, ¿no? Digamos, pensando que no lo hubiera hecho. Ya, claro, o sea, de repente claro, pensando que hubiera sido inocente, ¿no? O sea, digamos, hay diferentes tipos de denuncias, ¿no? ¿No se podría limitar por ahí de repente? Bueno, sí, sería importante, ¿no? Vemos muchos de los congresistas vinculados a temas de lavado de activos, de corrupción, tráfico de influencias, en fin, sí es importante que ese tipo de delitos estén señalados en la ley, ¿no? Y además, obviamente, violencia familiar, feminicidio, este tipo de delitos. No se deben aceptar a un candidato que tenga esos procesos abiertos, ¿no? Y que, peor aún, tengan otro tipo de sentencia. Pero mira, es gracioso, no gracioso, ¿no? Pero es curioso ver que hay congresistas que llegan con procesos encima, con denuncias encima, y no nos enteramos hasta que ya tienen un tiempo en el Congreso y de repente un medio de comunicación saca la información. O sea, ¿cuáles son los filtros que tenemos ahorita, no? O sea, no tenemos los filtros adecuados, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP. Yo me acuerdo hace años, estamos hablando 2017, creo, se presentó un proyecto, no solamente los códigos, que el jurado presentó varios, ¿no? Sino hubo uno en que se planteaba justamente eso, por lo menos, ya no le impidas postular, pero que los procesos penales en trámite sean públicos. Y el Congreso rechazó esa
esa incorporación en la ley, ¿no? O sea, porque la idea ni siquiera nuevamente era impedirte que postules, sino que el ciudadano pueda saber que tenías tu proceso por alimentos, por corrupción. No quisieron aprobarlo. Entonces tal vez sea algo, y también estaba de hecho en la propuesta de la comisión que luego presentó el Poder Ejecutivo, también eso estaba, ¿no? Con la idea de que por lo menos la ciudadanía pueda conocer, ok, no te impido que postules, pero por lo menos quiero saber, ¿no? Para votar. Eso tampoco lo han contemplado ahora, y la vez pasada lo rechazaron abiertamente, diciendo que cómo van a ponerse, que impides el derecho de participación política de la gente. Y la verdad es que no. Es solo darle más información y transparencia para el elector. Sí, es necesario que la gente sepa que los candidatos tienen procesos y qué tipo de procesos y por qué, ¿no? Vemos, por ejemplo, Benicio Ríos tenía un proceso por corrupción, al final termina siendo condenado y bueno, ya no está en el Congreso. Tenemos Donaire también. Entonces, además hay que agregarle que ya en el caso de que tienen sentencia, inclusive cuando ya tienen sentencia en primera instancia, la inmunidad termina siendo también desvirtuada por las interpretaciones que se dan en el Congreso. El caso de Donaire es uno que se envió a la Comisión de Constitución, o sea, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria le pide a la Comisión de Constitución que emita un informe técnico que interprete con alcance, ¿qué es entender por inmunidad? Porque claro, él estaba condenado, Así es. tenía que ir supuestamente a la cárcel y había que decir, ¿debe o no debe ir preso? Sí. Y eso tenía que resolverlo la Comisión de Constitución. Así es. Era absurdo y además la Corte Suprema le dijo varias veces, ya no hay nada que interpretar. El Código Procesal Penal te dice que esta sentencia tiene que ser ejecutada en primera instancia y lo tiene que hacer. Pero el Congreso lo dilató, pasó creo que como 6 meses y todavía no había levantamiento de inmunidad. Por eso es curioso cuando les imputan el hecho de que él esté libre, ellos digan, no, todo es culpa de los jueces, cuando en verdad si vemos su accionar hay mucha actuación dilatoria de parte del Congreso en este caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Congreso también tiene una muy mala imagen, el Poder Judicial también y es, insisto, con la disculpa de las abogadas aquí presentes, los abogados suelen ser conocidos por sus interpretaciones antojadizas, ¿no? de las normas, ¿no? Y bueno, alguna vez un abogado me dijo, la norma se redacta de cierta forma que te dé espacio para una interpretación, pero tú de buena fe estás dando la norma pensando que esa interpretación va a estar dentro de los marcos legales, ¿no? Pero bueno, sobre todo los congresistas, que la mayoría son abogados, son pues expertos en estirar esas interpretaciones. Bueno, el lenguaje de por sí es ambiguo, ¿no? Pero claro, deberíamos tratar una interpretación que va de acorde con los derechos, con la institucionalidad, con la democracia, ¿no? Y no siempre, lamentablemente, esa es la opción, ¿no? Y bueno, ustedes como abogadas entienden que el lenguaje que ustedes manejan a veces es muy técnico, ¿no? Y este tema de las reformas políticas que han sido todas reformas legales, es la primera vez, creo, que la ciudadanía se ve tan involucrada en un tema tan específico. Sin embargo, está bien, lo más técnico de repente nunca vamos a llegar a entenderlo del todo, pero sí me parece importante que nosotros ciudadanos que no manejamos estos términos, que no hemos estudiado derecho, nos entendamos mejor de qué están hablando, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hacer una pedagogía en el derecho? ¿Cómo hacer una pedagogía en la forma, cómo enseñar o cómo darle a conocer a la ciudadanía cómo funcionan estas normas, cuál es la importancia de que sean de una forma y no de otra, y cuál es la importancia de respetarlas? Porque ahorita mucha gente grita cierre el Congreso, y las actitudes del presidente Vizcarra, que no las estoy criticando, tampoco las estoy alabando, pero estoy tratando de verlo objetivamente, sin apasionamientos de por medio, sus actitudes han dado a entender que se podría cerrar un Congreso. O sea, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero sus actitudes han apuntado a enfrentarse al Congreso de una forma muy directa y bueno, ha tenido sus motivos y ha sido bien aceptado por la ciudadanía. El tema es que la ciudadanía no entiende que enfrentarse al Congreso no implica necesariamente que lo vayan a cerrar. Creen que se puede cerrar porque Fujimori ya lo hizo y no sé qué, y ahora tiene... Entonces, digamos, no entendemos bien cómo funciona el sistema, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que nos falta? ¿Cómo deben ejercer las instituciones esta pedagogía, insisto, esta palabra que hoy día la he repetido 80 veces, hacia la ciudadanía para que entienda cómo funcionan las normas? Porque sobre todo cuando un gobierno como este, que no tiene un partido político que lo sostenga, que no tiene una bancada que lo sostenga, se apoya mucho en el pueblo, que está bien. El problema es que a veces nosotros no entendemos por dónde va la cosa, porque nunca nos han preguntado, nunca nos hemos involucrado en esto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Si se puede ver de alguna forma.
Yo creo que debemos empezar tratando que el derecho no es esta ciencia inalcanzable que nadie entiende. De plano, creo que quienes somos abogados más jóvenes tratamos de hacerlo más entendible, ¿no? Quienes además tenemos labor pedagógica en cursos, ¿no? Yo creo que primero hay que cambiar hasta el lenguaje, ¿no? O sea, lo conversábamos con la Comisión de Reforma Política, ustedes saben que había muchos politólogos, ¿no? Sí. Y había términos, no sé, pues formalizar denuncia, o dar apertura, y entonces teníamos, por ejemplo, personas como Fernando o Martín que nos decían, ¿por qué usamos esos términos horribles? No pongamos iniciar proceso. Entonces, ese tipo de cuestiones que parecen menores sí hacen que alguien que no tenga formación jurídica pueda entender que está detrás incluso de las normas. Eso creo que como primera cuestión, no cambiar el lenguaje. Y luego creo que también quienes tenemos algún tipo de participación en estos procesos tenemos que asumir algún rol explicativo, didáctico, ¿no? Y creo que mucha gente lo hace. A mí me gusta mucho la labor que hacen en redes sociales personas como Alonso Urmendi o Luciano, ¿no? Que se sientan y hacen hilos de Twitter completos y te explican cosas que en verdad la ciudadanía, digamos, en general no tendría por qué entender. Yo creo que eso deberíamos tratar de que genere un mayor alcance. Es cierto que Twitter es todavía una red social con alcance limitado, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones... Pero llega a algunas personas. Y exacto, y entonces ese tipo de personas pueden ser luego una caja de resonancia frente a otras y así vamos ampliando un poco el espectro, ¿no? Porque sí, yo creo que parte del problema del derecho es que siempre ha sido esta ciencia medio extraña, con términos rarísimos, con esto de alugar y cosas que creo que en el lenguaje español castizo alguien entiende qué significa. Entonces cambiar eso creo que también es parte del rol que algunas personas como nosotras creo estamos asumiendo desde instituciones y también de manera personal, ¿no? Y luego considero que hay que pensar, hay que construir instituciones, ¿no? A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Alberto, porque Alberto nos ha identificado un problema, Alberto Vergara. Nosotros hemos creído que por construir economía y crecimiento económico estamos solucionando el país, ¿no? Y no nos hemos preocupado en construir instituciones. Entonces, al margen de que la gente diga cierran el Congreso y nos vamos todos, tenemos que comenzar, creo, a pensar en un discurso que entienda que las instituciones son importantes y son necesarias. O sea, que ya no tengamos un periodo, un post-95 de abril del 92, en que la gente sale feliz a decir qué bueno que hayan cerrado el Congreso, ¿no? Sino que tengamos gente que diga, mira, tu proyecto delante de elecciones, mira, lo voy a analizar, de repente si es constitucional, yo voy a verlo, pero es en el marco de la Constitución y por eso lo avalo o por eso lo rechazo, pero no estamos hablando de alguien que sale con tanques a la calle a cerrar un Congreso, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que construir. Y siempre viene este tema nuevamente, ¿no? Desde la educación cívica, del colegio. Y claro, cada uno en los roles que toca asumir, creo que también estamos un poco en ese compromiso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, considero que la Defensoría del Pueblo es la institución clave en este caso, ¿no? Bueno, tiene varios programas la Defensoría del Pueblo, inclusive sacan unos videos educativos de cuáles son tus derechos, y creo que esa es clave para llegar a más gente, ¿no? Además de las propias campañas que hacen día a día en la calle. Entonces, me parece que la Defensoría es una institución clave, además del Ministerio de Justicia, obviamente, ¿no? No lo va a decir Natalia, pero igual la sociedad civil asume un rol importante en esto, ¿no? Proética, idea, transparencia, ¿no? Son instituciones que evidentemente ayudan también a esto. No lo voy a decir por la humildad que tiene con parte proética, pero de hecho han trabajado mucho para eso. Que no parezca echarle arriba de decir. Pero pero es sí, algo muy importante que también creo que mueve cada vez más ciudadanos y ciudadanas en esa línea, ¿no? Okay, ¿algo que agregar? Sí, quería agregar, bueno, que además hay una campaña también, creo, del Ministerio de Educación, que para el tema de lucha contra la corrupción, que creo que es importante que se agregue en los cursos de las escuelas, ¿no? El Ministerio de Educación está diseñando una campaña para esto y, bueno, desde ahí es clave que se inicie, ¿no? Pero además de las campañas informativas en redes sociales que hace, pues, la sociedad civil, ¿no? A la que protestemos, inclusive IDEPUC también. Sí, claro, IDEPUC también, ¿no? Perdón la misión. Y bueno, y este programa igual que también sirve para eso, ¿no? Finalmente creo que todos vamos sumando de nuestros espacios para con el mismo objetivo, ¿no? Pues bueno, nada, gracias chicas por estar acá y seguir sumando a estos espacios y de alguna forma que queremos ayudar a que la ciudadanía y nosotros mismos nos vamos aprendiendo en cada programa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Natalia, Anita, y nada, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Dansai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.